Para introducirnos, Solartis es una asociación empresarial formada por empresas y entidades del sector de las energías renovables y que forman parte de la cadena de valor del sector. Nuestro objetivo principal es fomentar la competitividad de las empresas y entidades que forman parte del sector a través de la innovación y la colaboración, la mejora de la visibilidad de las empresas asociadas y el impulso de su estrategia y nuevos modelos de negocio. Formamos parte del ecosistema Secartis, que es una asociación empresarial formada por 3 clústeres y más de 300 empresas en los sectores de energías renovables, electrónica, nuevas tecnologías e iluminación. Recientemente, este 2025, hemos creado una oficina de transición energética financiada por el ICAEN, la Generalitat de Cataluña. Desde Solartis, el objetivo de esta oficina es ofrecer actividades, por un lado, de difusión y, por el otro, acompañar y asesorar empresas y organismos en los ámbitos de las energías renovables, la eficiencia energética y las comunidades energéticas. Este webinar, por ejemplo, y todos los que estamos realizando, entran dentro de las actividades de esta oficina. La oficina ofrece asesoramiento y acompañamiento de forma gratuita a las empresas y entidades de distintas regiones de Cataluña. Entonces, para cualquier duda o consulta que tengáis en estos ámbitos, por favor, nos lo podéis hacer llegar, ya que los asesoramientos son completamente de forma gratuita. Y si por otro lado queréis participar y asesorar como expertos en estos ámbitos, también contactadnos y podemos ver las opciones de colaboración. Sin más, empezaremos la sesión del webinar de hoy. Para el webinar de hoy tenemos a Inmaculada Miracle, que es Energy Area Leader y Business Development Manager de la empresa Leitat, y Piet Holtrop, que es abogado internacional y fundador de la empresa Holtrop. Les paso la palabra a los compañeros. Gracias, Ramón, por esta presentación. Quizás mencionar brevemente pues, que tenemos 2 puntos de vista muy complementarios hoy aquí, ¿no? con mi compañero Piet. Él desde su visión quizás pues, de la empresa que fundó y por mi parte desde Leitat, que es un centro tecnológico basado aquí en Barcelona, y un poco pues cada uno podrá dar un prisma diferente a partir de nuestras diferentes implicaciones, no solo en las empresas o entidades que representamos, sino también en nuestras diferentes vinculaciones personales al respecto. Si quieres, Piet, puedo empezar a hacer una breve mención sobre cuándo aparece, ¿no?, este primer término de comunidades energéticas para englobar el tema. Y antes, me parece muy bien, Ima, si quieres empezar y efectivamente, ¿no?, para afirmar el concepto, ¿no?, lo que habíamos comentado, que hacer un poco de dialéctica, ¿no?, diálogo, debate, y en ese sentido también lo que ha dicho Ramón, ¿no?, que reservaremos tiempo para que todos puedan hacer sus preguntas y a raíz de ello, pues, elaborar un poco más, ¿no?, y sobre todo mirar pues las implicaciones prácticas de cada una, efectivamente, desde la perspectiva, ¿no? Yo, desde la perspectiva que vengo muy del derecho europeo, ¿no?, y el tema regulatorio, pero pues puesto también desde su aplicación práctica en ejemplos concretos, ¿no? Pero si quieres arrancar tú, perfecto. Perfecto, Piet, gracias. Pues comentar que fue inicialmente el paquete legislativo de Clean Energy for All Europeans, donde contiene por primera vez 2 directivas que regulan el derecho de la Unión Europea a través de las diferentes expresiones regulatorias de lo que sería la comunidad energética local. Y aquí es donde había comprendido a las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía. La legislación de la Unión Europea apoya 2 modelos de comunidades. Estos 2 modelos de comunidades oficialmente que comentaba, pero eso no debe llevar a pensar que se trata de las únicas formas posibles de acción colectiva por parte de los consumidores. Entonces, por ejemplo, el autoconsumo colectivo o la energía compartida es también un fenómeno de acción colectiva conjunto de los consumidores. Quizás mencionar muy brevemente, y luego iremos alternando, ¿no?, con Piet un poco la diferente información con esto. Cuando hablamos de esta legislación y estos 2 modelos, a referirse que
en lo que respecta a las comunidades de energías renovables, están previstas por la Directiva de la Unión Europea 2018-2001, del diciembre de 2018, y por lo que respecta a las comunidades ciudadanas de energía, están previstas por la Directiva de la Unión Europea 2019-944, del 5 de junio de 2019. Antes de darte paso, Pierre, comentar que he utilizado un término un poco al inicio, ¿no? Un poco controverso en lo que se refiere a comunidades locales de energía. Porque este término, ¿no? Es un antiguo término, de hecho, y hace objeto de la regulación de los trabajos preparativos de la Directiva de 2019, y de hecho es un término que se utiliza en el Plan Nacional Español Integrado de Energía y Clima de 2021-2030 y engloba tanto las comunidades de energías renovables como las comunidades ciudadanas de energía. Lo que sucedió es que había un elemento un poco desafortunado de este concepto, que es el término local, ¿no? Que conllevaba el tener socios o miembros que estén en las proximidades de los proyectos. Lo que acabó sucediendo es que este control local desapareció como elemento definitorio de las entidades reguladas por diferentes controversias en la definición de este término local, y las disposiciones regulatorias posteriores abandonan el empleo de esta expresión y se ha conservado, ¿no?, el término de comunidades energéticas en amplia consideración bajo estas dos figuras formales, ¿no?, de comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energías, y luego las otras formas, ¿no?, más informales. Correcto. No, muy interesante la introducción, Ima, y efectivamente la referencia a comunidades locales, ¿no? Comunidades energéticas o simplemente comunidades energéticas es muy interesante, ¿no? Porque has mencionado la directiva de energías renovables, ¿no? La del 2018 de diciembre, y luego la de junio del 2019, que es la de mercado interior, ¿no? Y la primera, efectivamente, define las comunidades de energías renovables, pero no solo estas, ¿no? También define el autoconsumo, ¿no? Y el autoconsumo lo define como el autoconsumo estrictamente limitado al mismo bloque de edificios, ¿no? Aunque luego la directiva permite a los Estados miembros de ampliar el concepto más allá de este bloque de edificios, incluso en la proximidad, ¿no? Cosa que España ya había hecho justamente antes de aprobarse la directiva, también con el Real Decreto Ley 15 del 2018, ¿no? El mismo año 2018. De hecho, era el año que también hubo el cambio de gobierno, ¿no?, en España, y cuando la Teresa Rivera ya tomó las riendas, ¿no?, del anterior ministro de Energía, que tal vez era algo reaccionario, al tiempo con Polonia, con el lobby del carbón, ¿no?, preparatorio de esa directiva, ¿no? Efectivamente, lo que se luego produce es, bueno, la pandemia, ¿no?, COVID, la energética, y luego todo el Next Generation, ¿no?, para recuperarnos entre todos. Y las cosas las hacemos un poco al revés, porque a pesar de que los plazos para la transposición, las directivas, ya se habían prescrito, a fecha de hoy, esa comunidad de energías renovables y la comunidad ciudadana de energía no se ha transpuesto, ¿no? Es una transcripción de los conceptos de la directiva, la ley del sector eléctrico, ¿no?, artículo 6, artículo 16, por ejemplo, ¿no? Pero no tenemos reglamentación. Se publicó un borrador de un Real Decreto, pero este borrador pues era muy bueno, era prácticamente la directiva calcada, y luego habían muchos conceptos poco definidos, y como en muchas ocasiones dije que pues la elefante en la habitación, ¿no?, que es aquel tema que nadie, que es evidente que está ahí, tenemos que hablar de ello, pero ese borrador no lo mencionaba, ¿no? Y esto era que tienen a cambio los ciudadanos para participar en comunidades, ¿no?
Pero antes de pasar por ahí, hablar un poco de ese elefante también entre el COVID, la crisis energética hoy, pues el Next Generation, ¿no? Entonces se tenía que inyectar muchos fondos en la sociedad y se tenían que hacer esas comunidades, pero no existían. Existían solo conceptualmente, ¿no? En la directiva y en aquel entonces ni siquiera estaban en artículo 6 ni artículo 12, ¿no? Entonces, también ahí recuperan ese concepto de comunidades energéticas locales y comunidades energéticas en general y se empiezan a dar un montón de subvenciones. Y esas subvenciones también definen esas comunidades un poco por encima, ¿no? Dicen, "Bueno, tiene que ser una entidad, tiene que tener personalidad política, tiene que tener un control y tal", y están de alguna forma mimetizando un poquito todo esto, ¿no? Pero que realmente proponen estas ayudas a los ciudadanos que tienen que hacer, ¿no? Y porque no pueden organizarse en un hacer ni en una comunidad ciudadana energética, ¿no? Entonces, se vehiculariza todo esto a través del autoconsumo compartido en España. Entonces, si realmente, si miramos, ¿no? Por eso ponen en el programa, ¿no? CER, CCE y la CE, ¿no? ¿Y qué hace? Pues en España lo que estamos haciendo es la CE. Los otros dos no existe todavía. Nadie, todo el mundo lo dice, pero nadie lo está haciendo porque no está reglamentado, ¿no? Entonces, no se puede hacer. Y para ya hacer la foto completa, y hay una nueva directiva, ¿no? Del año pasado, del 13 de junio, que es la directiva del Improving the Union's Electricity Design, ¿no? Que es una mejora del diseño del mercado eléctrico de la Unión y modifica las dos directivas que ya habías mencionado, ¿no? Modifica la directiva de diciembre del 18 sobre renovables y modifica la directiva de junio del 19, que es del mercado interno. Entonces, ¿qué introduce ahora? Pues como no teníamos todavía suficientes conceptos, pues añade otro concepto y es el consumidor activo que puede compartir energía. Y es muy interesante. Y yo creo que tampoco, y eso lo digo así con toda sinceridad, de antemano, entiendo perfectamente que aunque ahora ya estamos todos acostumbrados, ¿no? Pero cuando esto era todavía la novedad, pues muchas veces parecía el debate, no, tiene que ser esto o lo otro, pero ¿qué es realmente o verdaderamente, ¿no? Y yo creo que lo que es muy interesante es que ahora coexisten la comunidad de energías renovables, la comunidad ciudadana de energía, el autoconsumo en el sentido estricto de la directiva en tu propio bloque, el autoconsumo ampliado en España, que lo ha hecho España de forma libre porque el Estado miembro se le permite, la directiva, la primera que citaste, ¿no? De diciembre del, 2018, ¿verdad? Ya hace muchos años. Y luego a esto se añade que el consumidor activo puede también compartir energía con instalaciones de las que puede ser titular o de las que también puede ser titular una entidad específica. Y en esto también pueden compartir entidades públicas, pymes y también ciudadanos, ¿no? Y los pymes, si quieren participar en empresas más grandes que pymes, lo pueden hacer más allá de 6 hasta 6 megavatios y lo pueden hacer en una zona limitada por el Estado miembro, pero si son entidades públicas, consumidores activos y pymes, pueden compartir esta energía sin límite territorial, ¿no? Siempre pagando los pagos proporcionales del acceso. Y esto vuelve también a ese elefante en la habitación de antes, ¿no? Cuando se implementará la CER y la CE, oye, porque al final, al fin y al cabo, esa directiva
instrumentaliza, además dice expresamente que este compartir energía es complementario al autoconsumo y realmente nos da la herramienta para ver qué es lo que nos faltaba antes, ¿no? Porque teníamos la FER y la CFE y muchas obligaciones, como le tienes que organizar, quién puedo votar y tal, pero al final del día te preguntas, bueno, ¿y votar sobre qué? Porque dice que puedo compartir energía, pero no me dice cómo, ¿no? Pues ahora dice cómo. Puedes compartir la energía, tal y como dice esta nueva directiva 2024/1711, si lo queréis apuntar, y lo explica, introduce un nuevo artículo en la directiva de renovables. Y lo que es también muy importante, que es un elemento que ya había introducido la directiva del mercado interior, de electricidad, y esto y también ya se ha transpuesto en la ley de esto eléctrico, me parece que es el artículo 44, que es el derecho del consumidor de tener múltiples suministros. Y ahora esa nueva directiva lo vuelve a retirar y pone como fecha límite, tanto para compartir energía y como para tener múltiples suministros, julio de este año. No, julio del 26, disculpad. El próximo año se tiene que transponer y dice expresamente que el consumidor puede tener varios suministros y también múltiples contratos de energía participada. Entonces eso es muy interesante, porque ahora ya, y con esto te vuelvo a pasar la palabra, Ima, para que vayamos así debatiendo un poco más, pero ya hace círculo redondo, ¿no? Porque ahora el consumidor puede tener su instalación de autoconsumo de red interior, puede compartir, yo soy el consumidor, tengo mi instalación de autoconsumo, puedo compartir energía contigo, y esa energía en mi contador inteligente se le tiene que restar a la energía que tengo de mi suministro de la red. Y expresamente, por cierto, dice la directiva, puedo tener dos suministros de la red y dice además, como ejemplo, uno, por ejemplo, para el vehículo eléctrico que tengo y otro para mi suministro general. Y los dos se ven reducidos por el autoconsumo. Bueno, autoconsumo compartido no sería simplemente energía compartida que haríamos tú y yo. Otro con toda la energía compartida con todos los 31 participantes en el webinar de hoy. Y luego también se restaría la energía de mi propia instalación de autoconsumo de red interior, ¿no? Por lo tanto, sería ya el fin de la limitación actual que tenemos en España, que solo puedes estar en una modalidad de autoconsumo a la vez, ¿no? Y realmente también tenemos que entender, y así lo entiendo yo, pero lo someto también a debate, ¿no? Que en puridad, como la CER y la Comunidad Ciudadana de Energía son también sujetos del sistema eléctrico, la energía que compartiríamos dentro de ellos también sería equivalente al suministro, ¿no? Entonces también serían otras múltiples fuentes que también podría tener. Y ojo, y con eso termino, esa compartir energía se puede hacer, y lo dice expresamente la directiva, también en el seno del hacer o la Comunidad Ciudadana de Energía. Pero no es obligatorio hacerlo en su seno. Lo puedes hacer también sin que sea una organización de esa tipología, ¿no? Sí, para puntualizar, ya que hacías hincapié en el tema del autoconsumo, quizás una frase que podría resumirlo y para provocar un poco el debate después, ¿no? De decir, bueno, al final la aspiración comunitaria de los consumidores españoles actualmente se está satisfaciendo con comunidades de energías renovables para el autoconsumo. Esto es interesante, pero eso es lo que comentábamos incluso la semana estábamos con Aquila, no sé, también, que es el responsable de la comisión de esa parte, ¿no? De las comunidades, que estábamos en un webinar organizado por Aurora, que es un proyecto en el que colaboramos también, bueno, como asesores de la Politécnica de Madrid. Y lo he insistido también en otras ocasiones cuando teníamos meetings en Bruselas, ¿no? Que es el binomio
autoconsumo y las comunidades. Y siempre insiste la Comisión que el autoconsumo es una herramienta a la disponibilidad de todos los consumidores y las comunidades también pueden hacer autoconsumo, pero por la mera existencia del autoconsumo en España y incluir en la ley unos sujetos nuevos en el artículo 6, que son la CER y la CCE, no se ha cumplido con la obligación de transponer, ¿no? Y de hecho, estos miembros de estas comunidades, claro, ahora mismo, por ejemplo, hemos hecho lo que llamamos una comunidad de energías renovables en el proyecto Jalón, ¿no? Que también es otro proyecto, estamos en UPM, es en Calatayud. Pero en concreto, en la praxis, lo que somos es una comercializadora y que tiene muchos pequeños núcleos de autoconsumo donde comparten sus miembros de la cooperativa, que es la comercializadora, la energía de autoconsumo. Pero eso es una actividad que lo podrían hacer igualmente sin que fuéramos comercializadora, porque esto nos facilita hacer la compensación simplificada. Y también podrían llamarse de cualquier manera, pero no haría falta establecerse como CER o CCE para hacer esto, ¿no? Por lo tanto, ergo, nunca podríamos concluir que España haya cumplido con esta obligación con el autoconsumo. No, tienes que hacer algo más, ¿no? Tienes que hacer algo adicional y ahí otra vez el elefante, ¿no? La nueva directiva dice, mira, en la misma bidding zone, ¿no? La zona de oferta es donde debe permitirse esa compartición de energía, que también se aplica mutatis mutandis a la comunidad de energías renovables, ¿no? Bueno, pues en España somos una única zona de oferta, ¿no? Porque España, por la escasa interconexión que tiene, y además las escasas diferencias que tiene a efectos de esos bidding zones con Francia y Portugal, que son de 3 y 2 megavatios, pues no tiene, por este motivo, no daba lugar a crear otras bidding zones, ¿no? Por lo tanto, deberíamos entender este bidding zone en sí, ¿no? Lo que hemos también dicho muchas veces, o lo que he dicho yo muchas veces, realmente es otra obligación, quizás la más importante, que está también en la Directiva de Mercado Interior, que ya has mencionado, y es la obligación de todos los Estados miembros de hacer un estudio de los costes del sistema y de los efectos de ahorro y eficiencia que produce la generación distribuida para este sistema. Y estos costes se tienen que trasladar parcialmente a los consumidores. Y ahora ya nos vamos haciendo la foto completa, ¿no? Que tendríamos un autoconsumo tal y como se reglamenta, y luego la compartición de energía dentro del territorio español, y que según probablemente la cantidad infraestructura de la distribución que utilizaras, pues tendrías una reducción en costes, ¿no? Sí, quizás, Ramón, tú nos irás orientando, si quieres ir introduciendo, porque sé que irás moderando, pero un tema que quizás luego, ¿no?, podemos evocar es uno que ha salido un poco a tema las últimas semanas en sesiones que había un poco ciudadanas sobre comunidades energéticas aquí en Barcelona, y se evocaba el tema de la dificultad de, como digamos, de la comprensión y escritura de las directivas de ambos tipos formales de comunidades, porque como ciudadanos o como ciertas organizaciones y asociaciones no se obtenía una idea clara de qué tipos podían ser aceptados como miembros en ambas. Y hasta que no se leían ambas directivas simultáneamente, y con los diferentes considerandos de ambas directivas no se tenía esa idea clara, ¿no? Y entonces ahí se ponía un poco en crítica y en entrevisto cómo esas directivas pues no son facilitadoras a la hora de comprender y de intentar añadirlas e integrarlas, incluso cuando hablamos de autoconsumo,
Porque cuando hablamos de autoconsumo, igualmente tenemos que tener en cuenta los requisitos establecidos en la Directiva de las Comunidades de Energías Renovables, la legislación europea, la escasa legislación vigente española y en el futuro el Real Decreto de Comunidades Energéticas, cuando se apruebe. Entonces, la dificultad un poco legislativa en la comprensión de los miembros y otros temas de ambas directivas no facilita, entre otros temas, la puesta en marcha y la implementación de estas directivas. Estás obligado a hacer un análisis simultáneo entre ambos. Te escucho. A ver, yo creo que parte de la causa de esa dificultad es que hemos hecho, claro, que la pandemia nos pilló a todos de imprevisto, ¿no? Y luego la crisis energética después, yo creo que ha sido como seguramente arreglador. Desde entonces ha estado apagando fuegos, ¿no? Y que realmente tendría que haber transpuesto esto antes y se ha hecho la casa por el tejado, ¿no? Porque teníamos el autoconsumo y luego se han dado ayudas para las comunidades y luego se han dado ayudas para las oficinas de transición energética, ¿no? Como está, como es nuestro anfitrión hoy, ¿no? Y dice, bueno, pues podría haber sido una buena sugerencia hacerla al revés, ¿no? Primero dar dinero para que haya las OTCs para que puedan explicar a los ciudadanos las directivas, ¿no? A ver, esa Clean Energy for All European Citizens es muy ambicioso y el concepto consumidor activo es muy ambicioso cuando hacen no tanto, pues los consumidores eran abonados, ¿no? De las grandes eléctricas verticalmente integradas. Y ahora mismo tenemos una enorme sofisticación. Yo incluso si hoy en día preguntas a cualquier persona en la calle sobre el autoconsumo, más o menos te cuentan cosas, ¿no? Y si le preguntabas hace 10 años, parecía chino, ¿no? Es decir, yo creo que ya hemos avanzado mucho y se entiende mucho, pero no tenemos que perder de vista que son conceptos complejos, ¿no? Y la directiva es una directiva, ¿no? Tiene que transponer, podría haberse optado también por un reglamento. Bueno, de hecho, también hay un reglamento del mercado interior y en cuanto a la parte que decía yo sobre la retribución, este reglamento es muy concreto y lo dice con mucha precisión. Los reglamentos tienen efecto directo y se aplican directamente, ¿no? Tienen esa precisión, pero la directiva no. Y la directiva tiene que transponer, y no solo esto, la directiva también manda al Estado miembro de informar a sus ciudadanos y de poner a su disposición modelos de contratos y de información simplificada, cómo todo esto funciona. Y es cierto que esto, claro, que viene muy detrás. Y durante un periodo en el que recibimos muchos fondos públicos para hacer estas comunidades informales y ya nos hemos viciado un poco entre todos, ¿no? Y cada uno tiene su libro con lo que es la hacer y cómo funciona y cómo tal. Y yo creo que ese es parte del problema, ¿no? Que es como cuando en vez de irte a una escuela de una autoescuela para aprender a conducir, pues lo aprendes de tu hermano o hermana mayor, ¿no? Y igual conduces mal, ¿no? Y nunca pasarás. Es un poco, ¿no? Permíteme el símil, ¿no? Porque a nivel de cómo se gestiona el hecho de que cuando tú vas a una institución y le propones de hacer una institución, por ejemplo, un ayuntamiento, ¿cómo gestionas Sí. el hecho de que puedes incorporar pues, empresas, comercios, gente particular? Bueno, ¿Cómo se ahora articula mismo, esto, ¿no? claro, ahora mismo lo que realmente haces es, te montas un autoconsumo colectivo y creas una entidad que sería propietaria de la instalación, que la normativa del autoconsumo lo permite, ¿no? Que tiene diferenciado lo que es la propiedad y la titularidad de esta instalación, ¿no? Y el titular es el sujeto del sistema, ¿no? Y puede ser incluso cotitulares los conjuntos de consumidores, pero el propietario puede ser esa entidad y luego invitas al ayuntamiento y, claro, luego explicas también al interventor municipal, al secretario, bueno, pues eso realmente lo que queremos hacer es un hacer, cuando todavía no existe, pero puedes hacer una concesión de mañal, por ejemplo,
de una superficie y aportarlo y la estructura es así, ¿no? Y utilizamos un poco como argumento que la ley ya define el hacer y menciona los ayuntamientos, ¿no? Y ahora, con la nueva directiva, es más amplio porque ya han oído también las críticas, que la hemos comentado también en múltiples ocasiones en Bruselas, que ahora lo han sustituido, porque eran ayuntamientos y autoridades públicas. Y ahora lo han cambiado por entidades públicas, ¿no? No, por organismos públicos, aún más amplio, porque esto era uno de los problemas, por ejemplo, tú has mencionado ayuntamientos, pero en ese proyecto Aurora, por ejemplo, con la UPM lo tuvimos con las universidades, ¿no? Que luego las universidades, viene alguno y dice, no, no son autoridades públicas, aunque no cualquiera te puede dar un título universitario, ¿no? Puedes entender que también es una autoridad pública, pero aquí no se aceptaba, ¿no? Por esto se han modificado, pero bueno, aún así, con lo que tenemos actualmente sobre la mesa, sigue siendo necesario la transposición realmente del conjunto y sigue necesaria la reglamentación en España del hacer, la CCE y el compartir, ¿no? Y insisto en que lo articularíamos hoy por hoy como un autoconsumo colectivo, que en puridad sería como esa tercera categoría, ¿no? Que tendríamos ahí, es la CE, ¿no? Que las otras, de momento, son académicas y hipotéticas, ¿no? Dicho esto, son académicas y hipotéticas, pero son importantes porque como tiene que ser inminente su transposición y como, aunque son complejas las directivas, sí que creo que nos dan muchas pautas y también muchas pautas muy concretas de sus derechos concretos y específicos y limitaciones, pues si estableces ese autoconsumo colectivo conforme a estas pautas, una vez que están transpuestas, ya podrás también gozar de las ventajas que brindarán, ¿no? Una vez transpuestos en su integridad, ¿no? Porque a nivel de sociedad, ¿qué tipo de sociedad hay que crear? ¿O qué tipo Bueno, para crear? más que sociedad, realmente, no, Ima, la normativa habla de una que tiene que tener personalidad jurídica. Es decir, una comunidad de bienes no podría ser. Pero si analizas otros Estados miembros, tenemos desde fundaciones, bastantes en el Reino Unido, por ejemplo, como, bueno, antes era todavía miembro cuando se aprobó la directiva, ¿no? Asociaciones, cooperativas muy proliferadas. Tenemos Rescope, ¿no? Y que es un dato que, por cierto, que la directiva dice que su finalidad no tiene que ser primordialmente beneficios financieros, pero no dice que tienen que ser sin ánimo de lucro. Eso es una idea fija que nos hemos hecho en España, ¿no? Piensa que los miembros, todas las cooperativas europeas que son miembros de Rescope, solo un 3% es sin ánimo de lucro. Los demás también pueden repartir dividendos, ¿no? Y eso también puede ser un beneficio económico para los miembros que la directiva claramente lo permite, ¿no? Por ejemplo. Pero luego pueden ser también sociedades limitadas, anónimas, siempre que cumplen con un criterio que tiene que ser autónomas. Eso significa que no puede haber un único socio que las puede dominar, ¿no? Que puede tomar todas las decisiones. Pero sí que permitiría, por ejemplo, en el caso de ayuntamientos, que todos los socios tuvieran un veto, por ejemplo. Si tienes un veto, eso no significa que la sociedad no sea autónoma, eso significa simplemente que no puede hacer nada que no estaría pactado al principio, ¿no? ¿No, Ima? No sé si quieres también Sí, quizás me voy a expandir, bueno, de todas las formas jurídicas que has citado, la más común es las cooperativas actualmente. Y quizás me voy a explayar un poco en el tema de la autonomía de los miembros, porque lo considero bastante uno de los aspectos más importantes, creo, de las directivas y se menciona en ambas, de hecho. Correcto. Entonces,
Dicha autonomía es sobre todo necesaria cuando, por ejemplo, hay grandes empresas de energía en las comunidades energéticas como miembros o como accionistas, que puede ser también, o cuando cooperan con las comunidades energéticas como inversores, que también hay en algunos casos. Entonces, por ejemplo, para los que les guste más buscarlo en la directiva propia, en las comunidades de energía renovables se menciona esta autonomía en el considerando 71. Sé que hay muchos actores que dicen, oh, ostras, pero no es explícito. No, se tiene que deducir un poco del texto porque cita que, bueno, para evitar abusos y garantizar una amplia participación, se debe poder conservar la autonomía de los miembros individuales y de otros actores habituales en el mercado. Entonces, cuando se hable de estos otros actores habituales, se está refiriendo a los grandes grupos energéticos. Esa es la, digamos, más habitual interpretación que se suele hacer. En el caso de las comunidades ciudadanas de energía, estando considerando 43 y 44, donde dice pues, que la toma de decisiones se limite a aquellos miembros que no participen en una actividad económica a gran escala, para los cuales el sector de energía no constituya el ámbito de actividad económica principal. Y ahí es donde se pone énfasis en esto. Entonces, es cierto que en la legislación existen limitaciones para, por ejemplo, las grandes empresas energéticas, para que participen y o gestionen las comunidades energéticas, pero estas limitaciones no son absolutas. Y ahí es donde quiero poner un poco el énfasis, porque las grandes compañías energéticas pueden tener un gran papel en materia de comunidades energéticas. No solo con un papel facilitador o promocionador o de inversión, sino que igualmente también pueden prestar servicios a las comunidades, por ejemplo, lo que sería optimización interna o agregación para la compra y venta en mercados eléctricos externos. Entonces, es ver un poco el doble rol o triple rol casi que pueden tener. No ceñirse solo a uno, sino que estas limitaciones sí existen, pues para garantizar un poco la participación abierta y neutra, evitar esos abusos que mencionaba antes, pero no olvidemos el papel, el rol relevante que pueden tener las grandes empresas en esas comunidades. Claro. Quizás si me permites solo una pequeña precisión, ¿no? Ima, el tema de la autonomía sí que está en la definición, de la Comunidad de Energías Renovables. Está en artículo 2, apartado 16, que dice, ¿no? Comunidad de Energías Renovables es una entidad jurídica, la entidad, ¿no? Que, con arreglo al derecho nacional aplicable, se basa en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlado, ¿no? Es decir, el requisito que la entidad sea autónoma no solo está en las consideraciones, en el preámbulo de la directiva, sino es un requisito puro y duro de la definición, ¿no? Por lo tanto, y luego continúa cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios. Es verdad que ahí es donde hay problemas, ¿no? Con quién es autoridad local, pues hemos tenido este problema con la universidad, pero desde luego pymes es un concepto que luego también relega a las otras directivas, es un concepto europeo definido, ¿no? Que son un determinado volumen de negocio, cantidad de empleados, etcétera. Por lo tanto, aquí hay muchísimas, la mayoría de las eléctricas en España, podría decir yo, son pymes. Lo que pasa es que la mayor parte del mercado, es decir, los operadores dominantes, evidentemente no son pymes, ¿no? Entonces, del hacer, estas entidades no pierden ser miembros, no es posible. Pueden, y ninguno de estas personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, podría dominar la hacer, ¿no? Otra cosa, como tú bien has dicho, ¿no? Está
con las comunidades ciudadanas energéticas, donde sí que la membresía o la posibilidad de ser accionista es más abierta, aunque luego también hay un límite de control que de nuevo no pueden ejercitar esas empresas, ¿no? Yo creo que, y lo he insistido muchas veces, y he tenido algunos debates interesantes, incluso uno de los primeros con Julieta de Repsol, ¿no? Que cuando decían que somos la comunidad, digo, bueno, ojo con el término, ¿no? Porque en un momento un poco Wild West, ¿no? Porque realmente cuando no está transpuesto, pues todo el mundo se pone la etiqueta que le da la gana, ¿no? Porque no pasa nada. Pero un momento transpuesto, claro, la CNMC ya dice, oye, usted no es ese sujeto, no puede llamarse así, tiene que llamarse de otra manera, ¿no? Esa es la mala noticia. La buena noticia, compartir energía, podemos ser la entidad que podemos hacer autoconsumo colectivo, es decir, hay actividad para todos. No hace falta que todo el mundo esté en todos los sitios, porque al final, como si cocinas las mismas especies y hierbas para todo, ¿no? Pues todo al final sabe igual, ¿no? Esto es un tema importante. Y desde luego, la prestación de servicios conecta un poco con lo que decías tú antes, ¿no? Que el efecto lo percibo como complejo y difícil y de pronto deben venido a unas grandes eléctricas, por ejemplo, han dicho, bueno, pues esto la gente no sabe hacerlo y no interesa, lo tenemos que hacer nosotros. No. Y yo creo que ahí lo que tenéis que hacer vosotros es ayudar y aportar y hacer que justamente el consumidor activo no hace falta que se haga experto en el sistema eléctrico porque no le interesa ni tiempo que hacerlo. Pero esto no es lo mismo que controlarlo o ser miembro, ¿no? O utilizarlo como un concepto microcomercial o concepto que son cosas diferentes, ¿no? Y desde luego la financiación, aunque también es un tema que yo tengo como crítica, porque también sigue la primera fase donde habíamos hablado antes, que habla de autónoma, también dice que los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica, ¿no? Y que se haya desarrollado. Yo creo que es un criterio muy dracónico. Yo creo que no es justo que cualquier otro sujeto en el sistema eléctrico puede adquirir cualquier proyecto ready to build y construirlo, nacer, y como la pie de letra no podría hacerlo, y cualquier otro puede financiarlo con un arrendamiento financiero, ¿no? Por ejemplo, donde el activo es propiedad de otros, ¿no? Esto al hacer tampoco se permitiría. Es una crítica que hemos trasladado también a la Comisión Europea, ¿no? Que debería cambiarse. Y si esto, por ejemplo, en el concepto de la nueva directiva 1711, ¿no? Del año pasado, sí que se permite que esa tercera entidad puede ser propietaria que no sea consumidor activo, igual que ahora mismo con el autoconsumo colectivo compartido, donde la propiedad puede ser diferenciada, pues ahí sí que se permite y se hace mucho el asset finance, ¿no? Un renting, por ejemplo. Y ese renting, esa instalación puede ser de la eléctrica de toda la vida, ¿no? Y hay muchas eléctricas que lo hacen y que no son pymes, ¿no? Y que dicen, mira, pues la instalación es mía, pero te lo pongo a tu disposición y tú pagas por un servicio. Pues muy buen concepto, ¿no? Y ya se puede hacer. No hay nada que lo impide. Simplemente sí que impediría llamar esto comunidad de energías renovables, ¿no? Pero porque tiene que llamarse así. Se puede llamar diferente, ¿no? Que es igual de válido, ¿verdad? Bueno, no sé, a lo mejor son 45, no sé si queremos Sí. Veo que conversar un poco Ramón ha con el público, desactivado el ¿no? Si alguien micrófono. tiene... Sí, Quiere decir alguna sí, señal aquí. ¿Verdad? tenemos alguna pregunta. Aquí tenemos a Carlos Andrés, que dice que como promotor de un proyecto de autoconsumo colectivo local de menos de 2.000 metros, que regula la distribución de la producción, los cupos de una instalación con respecto a los cupos adscritos, ¿cómo se establecen los diferentes acuerdos entre los participantes? ¿Os podéis desarrollar un poco? Es decir, a partir de los CUPs, ¿cómo se gestiona toda esta comunidad? ¿Por porcentajes? ¿Por cómo? Entiendo yo, Pues, que es la pregunta. si quieres luego complementar un poco
Inma, hago dos pinceladas y ¿no? Que empezaba esto cuando se empezó con el autoconsumo colectivo. Había solo un reparto estático y una sugerencia que había era, por ejemplo, bueno, pues oye, sumas todas las potencias contratadas de los consumidores y divides la potencia instalada por esta suma y ahí tienes un criterio de reparto, ¿no? Más o menos, muy así en bruto. Luego, cada uno puede establecer un criterio fijo diferente y luego se introdujo en España, bueno, se ponía en la carátula reparto dinámico, pero luego en el interior ponía que era reparto variable, ¿no? Que no era dinámico. Pero lo puedes también variar por todos los periodos horarios, ¿no? Y ahora, en la nueva directiva, ya impone que a partir de julio del año que viene ya también tiene que, a elección del consumidor activo, tener un reparto, un coeficiente dinámico, ¿no? Y la directiva lo diseña más o menos, bueno, de cajón, ¿no? Como no puede ser de otra manera, como un reparto ex post, ¿no? Que mira, pues oye, coges la potencia, el metering con el smart meter, tanto de la generación como los consumidores, y miras al final del periodo, generalmente un periodo de facturación, un mes, y miras efectivamente cómo ha habido la correlación entre estas curvas de carga y la curva de generación y cómo se puede, digamos, maximizar el autoconsumo instantáneo, ¿no? Que esto al final del día sería lo más eficiente. Y esto, hoy por hoy, en España no lo podemos hacer. Necesitaríamos quizás baterías si quisiéramos hacerlo más eficiente, pero quizás no a nivel energético, ¿no? Pero a nivel económico quizás no es lo más rentable. Pero yo creo que así conceptualmente sería a reparto, ¿no, Ima? Que Sí, 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 estoy de acuerdo. lo pondrías luego en un contrato y serías libre de forma, etcétera, ¿no? Que luego tienes un anexo que lo tienes que comunicar, ¿no? La distribuidora. Tengo otra consulta de Betania. Dice, hola, hoy en día las ingenierías han comentado que las distribuidoras no aceptan el acuerdo de representación del gestor para el acuerdo de reparto. ¿Qué experiencia tiene con este punto? ¿Qué documentos son necesarios para el alta? Esta pregunta te la dejo, Piet, porque los documentos necesarios para el alta ahí no podría responder explícitamente. Sí, que se respondo yo. A ver, hay un anexo y la documentación está reglamentada. Las distribuidoras lo saben. Hay algunas, pero cada vez menos, yo diría alguna, que tiene en ocasiones dificultad de aceptarlo porque no está siempre tampoco tan centralizada esta gestión. Pero hay que llevarles la contra y hay que buscar ayuda y hay que insistir porque lo tienen que aceptar.